Hola amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Hoy daremos inicio al estudio de uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la filosofía. Me refiero a Aristóteles, quien nació en Estagira en el año 384 a.C. y murió en el 322. Hijo de un médico naturalista, de quien asumo yo, heredó el gusto y la pasión por el estudio de la naturaleza. Y a la hora de estudiar la naturaleza, creó uno de los métodos más importantes que todavía siguen siendo el método oficial de las ciencias naturales, de la química, de la física, de la biología. Me refiero al método inductivo, aquel método que parte de la observación de casos concretos particulares para inferir leyes universales. Recibió una formación en filosofía muy rigurosa por parte de su maestro, el gran filósofo Platón, con quien compartió la filosofía por más de 20 años. Su obra, sin duda, es una obra bastante extensa. Tanto es así que es considerado como uno de los primeros enciclopedistas, en cuanto que su obra y sus estudios y sus investigaciones prácticamente logran compilar de manera magistral todo el conocimiento de su época. De ahí que su obra también sea bastante heterogénea, con diferentes temas, como por ejemplo temas de física. No perdamos de vista que es él quien hace la primera taxonomía y clasificación de las plantas, por ello es considerado como el padre de la botánica. Asimismo hizo con los animales, hizo una taxonomía, una clasificación rigurosa de los animales y por ello es considerado como el padre de la zoología. Por otro lado, tiene obras de política. Hizo un estudio de las diferentes constituciones y sistemas de su época para tratar de establecer cuál es el sistema político más óptimo para alcanzar la armonía dentro de una colectividad, dentro de un Estado. Tiene obras de ética, dos tratados maravillosos de ética, la Ética a Nicómaco y la Ética a Eudemo. Tiene obras de lógica, en un libro llamado El Organón, que se traduce como instrumento. Hay 6 tratados de lógica, en donde básicamente lo que busca él es establecer la manera, las pautas, las normas, las reglas que debe seguir el pensamiento para llegar a la verdad científica de manera rigurosa. Y por supuesto que también tiene obras de la filosofía primera, es decir, de metafísica. Y de hecho, en este video vamos a abordar un primer estudio sobre la metafísica de Aristóteles, que lleva por título La estructura del ente. Sean todos ustedes bienvenidos. De la misma manera como Platón, a la hora de responder la pregunta por el principio, por el origen, se valió de alguna manera de un filósofo presocrático llamado Parménides, quien le inspiró la teoría de los dos mundos para tratar de responder a dicha pregunta. De la misma forma, Aristóteles se vale de un filósofo presocrático, de Heráclito, para decir que no hay dos mundos, sino que hay solamente una realidad, que es esta, el mundo de Heráclito, el mundo de los sentidos, el mundo del devenir, el mundo de lo fáctico, de los sentidos, aquel mundo que está en movimiento, aquel mundo que es un continuo fluir, aquel mundo que todo está en cambio. Lo único que permanece en este mundo es el cambio, dice Heráclito. De ahí que nadie pueda bañarse 2 veces en el mismo río. Esa teoría alimenta mucho la teoría de Aristóteles, y él considera que en esta única realidad en la que estamos, lo que existen son entes, y que todos los entes en absoluto están en movimiento, están en cambio, y hace una clasificación de los diferentes cambios. Entonces él observa, por ejemplo, el agua, y se da cuenta que el agua es pura, se contamina, está caliente, se puede enfriar, se puede evaporar, se puede condensar. Y a este tipo de cambio, ¿cómo lo llama Aristóteles? Dice, son cambios cualitativos, cambia sus cualidades. Hay otro tipo de cambios. Por ejemplo, él observa a un niño, observa a un animalito y dice, es pequeñito, pero de repente ese bebé crece. Entonces hay un cambio, ¿qué? Un cambio cuantitativo, de cantidad. También hay otro tipo de cambio. Pensemos en una persona que está en Roma y de pronto se traslada a Constantinopla, o se traslada a Grecia o a Mileto. ¿Cómo se llama ese cambio? Cambio locativo. Incluso hay un cuarto cambio que distingue a Aristóteles, del cual hablaremos más adelante, que es el cambio metafísico.
¿Qué es el cambio metafísico o el movimiento metafísico? Sencillamente es el paso de la potencia al acto. Pero ¿qué es potencia? ¿Qué es acto? La potencia es la posibilidad de llegar a ser. ¿El acto qué es? El acto es el ser siendo. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Beyer está en potencia de ser abuelo, porque tengo 3 hijas y ninguna tiene hijos. En cambio estoy en acto de ser padre, porque tengo hijas. En cambio mis padres están en acto de ser abuelos y en potencia de ser bisabuelos. Ese es el cambio metafísico. Pero la pregunta es, si todo está en movimiento, si todo cambia, ¿cómo diablos vamos a buscar el principio en algo que muta, que cambia, que es efímero, que es perecedero? Ahí es cuando Aristóteles dice, no, es que hay algo que se mantiene en el cambio, como en el ejemplo del agua, donde él dice que el agua se puede enfriar, se puede calentar, puede estar tibia, se puede condensar, se puede evaporar, pero hay algo que permanece en el cambio. ¿Qué es lo que permanece en el cambio? Pues el agua. Entonces dice, de todos los entes, porque lo que hay acá en este mundo son entes, hay 2 elementos que son lo que permanece y lo que cambia. Lo que permanece se llama sustancia. ¿Qué significa sustancia a juzgar por su etimología? Sub y estancia. El prefijo sub significa por debajo, como por ejemplo subterráneo, como por ejemplo subteniente, que está por debajo del teniente. Y estancia, que significa sostener. Luego sustancia, a juzgar por su etimología, significaría estar por debajo sosteniendo. Conceptualmente hablando, Aristóteles la define de manera magistral. Dice que la sustancia es aquello que permanece en sí y no en otro, como el agua. Lo que cambia, por el contrario, se llama accidente. Y accidente viene de un verbo latino que es accido, que significa suceder, acontecer. Entonces, en este caso, los accidentes, en el ejemplo del agua, pues podría ser sucia, limpia, caliente, fría, evaporada. Esos son accidentes, porque limpia, sucia, bonito, feo, no existe en sí, sino en otro. Y así es como define conceptualmente accidente Aristóteles, aquello que existe en otro y no en sí. Aristóteles dice que hay 9 formas de predicar una sustancia, es decir, hay 9 modos, que son la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, pasión, tiempo, modo y hábito. Es decir, por fuera de esto no se puede decir nada de nadie ni de nada. Si usted une los modos más la sustancia, se consigue lo que él llama las categorías. Es decir, sustancia más accidentes igual categorías. Y por fuera de las categorías no existe nada. Yo no sé si, no siendo tan purista en la filosofía, uno podría decir que esto inspira a filósofos como a Ludwig Wittgenstein, cuando dice que los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Y también un poeta portugués, Fernando Pessoa, dice, yo no habito un mundo, yo habito una lengua. Quizás esté inspirado en Aristóteles, pienso yo. Acabamos de decir que los accidentes son los modos de predicar una sustancia y que hay 9 modos de predicar una sustancia y que al sumar los modos más la sustancia dan las categorías. Ahora vamos a tratar de definir una a una. Entonces, comencemos con el primer modo, con la primera categoría, que es justamente la cantidad. ¿Qué es la cantidad? La cantidad es justamente el accidente que hace extensa la sustancia. Ejemplo: grande, pequeño, alto, bajo, pesado, etc. La cualidad es el accidente que modifica la sustancia. Blanco, negro, hábil, alegre. La relación es la que nos permite relacionar 2 sustancias. Por ejemplo, paternidad, filiación, propiedad, cercanía, lejanía, etc. La acción confiere la capacidad de obrar. Ejemplo: el pájaro canta, el hombre escribe. La pasión confiere la capacidad de recibir o de sufrir un cambio. Ejemplo: preso, herido, enamorado. El tiempo es la medida de los cambios sucesivos de la sustancia. Ejemplo: una hora, este momento, un siglo. El lugar es la localización de la sustancia. Ejemplo: aquí, allí, en Colombia, en Estados Unidos. El modo
o la manera de estar la sustancia en un lugar. Ejemplo, sentado, de pie, armado. Y el hábito es el accidente que resulta cuando la sustancia tiene algo continuamente. Ejemplo, fumador, lector, enamorado, elegante, agresivo, qué sé yo. Bueno, ya para terminar, les sugiero la siguiente actividad. Lee atentamente la siguiente frase y señala en ella la sustancia y el nombre de cada accidente. ¿Cuál es la frase? El caballo grande y blanco de Alejandro está ensillado y de pie, bebiendo agua en el patio por la mañana como de costumbre. Eso es todo por hoy. Sean felices, Bella les dice, pero no olviden suscribirse ni activar la campanita. Hasta la próxima.